1+1, periodismo crítico y veraz. Adquiérelo en tu puesto de periódicos, brindándote información día con día. 1+1, periodismo crítico y veraz. Diario Amanecer, lo nuevo en periodismo. Adquiere tu periódico en el Estado de México. Hola, buenas tardes, amigas y amigos de Cambiando de Tema. Pues vamos a iniciar con toda la información de este miércoles 11 de mayo. Y bueno, pues hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador pues mencionó que otros países centroamericanos no están contentos con la Cumbre de las Américas. Y bueno, pues el día de hoy en su conferencia matutina pues reiteró este llamado al presidente Joe Biden para extender esta invitación a esta Cumbre de las Américas a todos los países del continente americano sin excluir a ninguno. El mandatario mexicano aseguró que en caso de hacerlo, los pueblos latinoamericanos se lo reconocerán al presidente estadounidense. Y dijo, pues ya estamos en tiempos de cambios. Quiero decirle al presidente Joe Biden que así como se va a tener esa posición, si toma la decisión de invitar a todos los pueblos de América Latina van a saber reconocerlo. Mencionó también que se abre una nueva etapa para el diálogo, para el entendimiento y resolver las diferencias. Esto fue lo que dijo esta mañana el jefe del Ejecutivo Federal mexicano. Además indicó que pues otros países de la región, al igual que él, no están contentos con esta llamada Cumbre de las Américas que está organizando Estados Unidos, pues porque no se están invitando a las naciones latinoamericanas. Incluso mencionó el presidente que su homólogo de Bolivia, Luis Arce, ya le había dicho que no consideraba el uso adecuado, ya no consideraba este tema de la exclusión adecuada y que la consideraba una falta de respeto. Mientras tanto, bueno, pues fíjese que el presidente boliviano efectivamente mencionó que no asistirá a esta Cumbre de las Américas si no se invita a los países. Esto pues dijo esta advertencia parecida a la que hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador después de que funcionarios estadounidenses anticiparan la posibilidad de excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua en este encuentro. Y bueno, pues el presidente boliviano dijo, consecuente con los principios y valores de estados plurinacionales de Bolivia, reafirmó que una Cumbre de las Américas que excluye a países americanos no será Cumbre de las Américas plena. Y de persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré de la misma. Esto escribió el día de ayer por la noche el mandatario boliviano. También lo mismo hizo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador y hoy nuevamente en su conferencia matutina ratificó esta postura de que, bueno, si no son invitados todos los países latinoamericanos a esta cumbre en los Estados Unidos, pues México no va a participar, en realidad no va a participar su presidente. Ayer comentaba el jefe del Ejecutivo que asistiría el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard Casaubon, y bueno, pues el día de hoy
ratifica esta postura de México y pues menciona este descontento también ya externado por parte del presidente boliviano Luis Arce. Pues así esta información que dio hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. También habló de la próxima elección presidencial, esta que ya prácticamente pues todo el mundo está como en la meta, esperando el banderazo de salida, y es que serán el presidente mencionó que estos comicios del 2024, pues su gobierno está garantizando que serán limpios y se respetará el voto de la ciudadanía. Dijo que va a cuidar que desaparezca el fraude electoral y que se siga avanzando en los temas de la democracia en nuestro país. En otros temas, bueno, con esta controvertida situación a raíz de este incidente en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, este incidente que se diera el sábado por la noche, donde pues por poco y se estrellan ahí los aviones a causa de diferentes deficiencias en el tema del espacio aéreo y los controladores. Bueno, pues hoy el presidente sostuvo que su gobierno procura la seguridad de los usuarios en los aeropuertos internacionales, tanto Felipe Ángeles como en el de la Ciudad de México, el aeropuerto Benito Juárez. Dijo pues que siempre se va a procurar la seguridad para que la gente y las cosas funcionen bien sin ningún problema. También informó que las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como la de Relaciones Exteriores, trabajan en la recuperación de la categoría 1 de seguridad aérea en todo el país. Además, bueno, pues contempla facilitar la opción de permisos en los procesos de creación de nuevas líneas aéreas. Sobre todo en el tema del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. También descartó, había girado ahí una noticia donde se aseguraba que el presidente había firmado un decreto para pues obligar a las líneas aéreas a aumentar el número de vuelos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, este aeropuerto de nueva creación. Y bueno, pues hoy esta información fue desmentida por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien pues ya aclaró que desde la Federación no se ha emitido ningún decreto para limitar los vuelos desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y bueno, pues vamos a pasar a otros temas. El día de hoy pues le vamos a dar la bienvenida a nuestra directora general, la doctora Karina Rocha Priego, quien está con nosotros a través de Zoom. Nos va a platicar varios temas que se están surgiendo en el Estado de México. Muy buenas tardes, doctora, ¿cómo está? ¿Nos escucha? Berenice, muy buenas tardes a tu auditorio. Pues ya estamos aquí contigo y preocupados también por lo que sucedió entre estas dos aeronaves. Ahí se vio la falta de coordinación entre las torres de control, aunque digan lo contrario. Esto le costó la chamba al operador precisamente de una de las torres, pero lo más peligroso es que no se le está dando la importancia que tiene el trabajo del espacio aéreo para las aeronaves que entran y salen de nuestro país. Así que esperemos que las autoridades de verdad reconozcan cuál fue el error. No es que pague un operador, no es que corran a un operador, sino que se tomen las medidas necesarias para evitar que el día de mañana sí se dé una tragedia. Afortunadamente los pilotos de ambas aeronaves, sobre todo el que iba descendiendo,
él supo qué hacer, Sí. pero yo me pregunto, Berenice, si no lo hubiera hecho, si no se hubiera dado cuenta, estaríamos platicando todavía de una muy grave tragedia que nunca se ha suscitado algo así en nuestro país. Así que ojalá que se tomen las medidas pertinentes, que no sea que por capricho más bien de echar a andar un aeropuerto que todavía no está terminado, que no hay la preparación suficiente, que no hay el equipo perfectamente bien dominado por los operadores, se ponga en riesgo la vida de tantísima gente que llega a la Ciudad de México. Es un tema bastante grave, no es de, ay, perdón, me equivoqué. Afortunadamente el piloto de esta aeronave que iba descendiendo, Berenice, supo qué hacer, pero si no, estaríamos platicando de una tragedia. Y esta se puede suscitar si se sigue con un capricho de echar a andar un aeropuerto que no está al 100% terminado. Eso sí lo quise comentar, Bere, porque la realidad es que estamos muy preocupados en México, todos los que en algún momento tenemos que hacer uso de una aeronave, pues con qué seguridad, con qué garantía podemos hoy seguir volando en nuestro país sin que pues haya un tema como este que se suscitó y que, te repito, afortunadamente no hubo vidas humanas que lamentar, pero pudo haber sucedido. Para mi gusto, esto es un capricho de echar a andar un aeropuerto que, repito, no está al 100% terminado. Sí, doctora, sí, de por sí, bueno, pues ya el tema en el aeropuerto de la Ciudad de México, con la saturación, con una serie de situaciones que se están dando, pues es complicado ahora pues sumar el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, sin las condiciones óptimas, sin el personal capacitado. A mí lo que me preocupa es más que nada que parece que el Ejecutivo no escucha. Desgraciadamente no es tan, exactamente, Berenice, es un capricho el echar a andar este aeropuerto, el obligar a las aerolíneas a aterrizar o despegar de ese aeropuerto cuando no está terminado, que sean conscientes, pueden matar a mucha gente y créeme que les va a importar muy poco, como que este capricho va más allá de los mexicanos, va más allá de la seguridad, va más allá del bienestar de los mexicanos. Este es un capricho personal que al tener el poder, al ostentar el poder, pues lo único que se está buscando es que se den cuenta quién es quién, pero esto puede costar muchísimas vidas. Insisto, ojalá haya prudencia y haya cordura por parte de alguno de los funcionarios que forman parte de este gabinete del gobierno federal, Berenice, y que sea alguno de estos los que en verdad se pongan a trabajar con respecto a lo que está pasando, que no por darle el avión, valga la expresión, al jefe del Ejecutivo Federal, Berenice, se vaya a cometer un crimen contra los mexicanos, permitiendo que sigan operando los aeropuertos sin que haya la preparación total. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pues tiene muchísimos años trabajando, sería injusto echarle la culpa a la gente de este aeropuerto, porque la realidad es que ellos están trabajando desde hace mucho tiempo, saben lo que tienen que hacer y cómo hacerlo, al grado de que después de tantos años, Berenice, nunca se ha suscitado un incidente como este. Entonces, echarle la culpa al aeropuerto viejo para poder empezar a operar en el nuevo, como que se me hace una irresponsabilidad total por parte de la Administración Federal, que no quiere darse cuenta de lo que está provocando y que no lo quiere hacer porque, repito, es un capricho que se están cumpliendo las autoridades actuales, y que el hecho de que absolutamente nadie ponga un alto a esta situación puede provocar una tragedia y verdaderamente es grave para todo nuestro país, para todos los mexicanos. Sí, así es, doctora. Y bueno, pues yo le decía, me preocupa mucho porque, bueno, pues el día de hoy nuevamente se alardea de que este aeropuerto se construyó en 2 años y medio, que costó la mitad de lo que se tenía programado. Sabemos que no costó la mitad. A ver, Berenice, sabemos que no costó la mitad. Sabemos que la Auditoría Superior de la Federación hace 15 días aproximadamente dio a conocer el cómo se inflaron los costos para la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles. Berenice, que tenían planeado un presupuesto que al final fue 3 veces mayor a lo que se había programado y a lo que se había autorizado por el Congreso. Que no digan que se hizo en la mitad, en menos de lo que se hubiera hecho otro, porque es una verdadera mentira.
Pues esta es la información que insiste el Ejecutivo Federal en proporcionar, y lo que es cierto es que pues están poniendo en riesgo, como bien dice, a todos los usuarios pues de las aerolíneas, a pesar de que digan que es seguro viajar en avión, es seguro, pues parece ser que pues concretamente, técnicamente... Viajar en avión sí. Yo creo que viajar en avión sí es seguro. Lo que no es seguro son los operadores. Lo que no es seguro es la falta de capacitación. Lo que no es seguro es echar a andar un aeropuerto al vapor, porque pues es mi capricho y porque yo prometí que en 2 años. La realidad es que esto creo que lleva tiempo, porque debe ser perfeccionado el trabajo que se realice en un aeropuerto. No es una broma, repito. Lo que sucedió hace unos días pudo haber causado una muy grave tragedia. Esto se le debe agradecer al piloto, que supo sortear el asunto. Claro. Pero si no hubiera sido así, Berenice, la tragedia la estaríamos contando el día de hoy. No es a capricho, y no es cierto que se gastó menos, porque te repito, según la Auditoría Superior de la Federación, se inflaron los costos. Fue 3 veces más caro construir el aeropuerto, 3 veces más caro de lo que se había programado y de lo que supuestamente se había autorizado. Así que, pero como le llaman a esto un presupuesto casi de seguridad nacional, pues nadie pudo decir nada, nadie pudo decir que no, y se llevaron todo ese dinero. Pero lo cierto es que tenemos que nuestras autoridades tienen que ser más conscientes de lo que está sucediendo. Al gobierno federal se le está olvidando que México es un país de 120 millones de mexicanos. No somos 20, ni 30, ni 40 como en otros países sudamericanos. Somos 120 millones de mexicanos, 120 millones de cabezas que piensan y que definitivamente no están de acuerdo con lo que está sucediendo, precisamente porque cualquiera de los que estamos hoy platicando o viendo o escuchando podemos convertirnos en alguna víctima de un accidente aéreo por falta de preparación, por falta de coordinación y por cumplir un capricho presidencial. La realidad es que es un asunto verdaderamente grave que no se resuelve con correr al personal, se resuelve con personal capacitado, con gente que los capacite, y no necesariamente son mexicanos. Desgraciadamente tenemos que echar mano de algunos extranjeros para la capacitación, pero parece que eso tampoco le gusta a esta administración, echar mano de extranjeros para que nos enseñen y nos ayuden. Esto yo le veo algo bastante mal, es un agujero negro, Berenice, que se está formando en torno a lo que está sucediendo en ambos aeropuertos, en el de la Ciudad de México y en el Felipe Ángeles. Sí, efectivamente, y a mí esto que menciona, doctora, pues ni siquiera está siendo considerado. O sea, este déficit en los controladores, en personas que sepan de la operación, que sepan de las cuestiones técnicas de manejar el espacio aéreo, pues no. Parece ser que de eso no se habló. Pues está una serie de promesas el día de hoy, nuevamente, que pues ya en el caso del AIFA, pues Aeroméxico va a incrementar 10 frecuencias en agosto, 20 más en septiembre. Pues sí, pero ¿cómo va a ser eso? Claro, Berenice, pero al final, si te das cuenta, le están dejando esta chamba a las aerolíneas. Las aerolíneas tienen que hacer su trabajo y tienen que coordinarse, pero creo que los 2 aeropuertos tienen que ofrecer a las aerolíneas esa seguridad de que no habrá un encontronazo entre aeronaves por falta de coordinación. Creo que le están dejando la tarea a las aerolíneas e insisto, es una irresponsabilidad total por parte del gobierno federal, que es el que debe de trabajar al respecto. Sí. Son los que deben de imponer al personal capacitar a la gente capacitado, claro, al personal capacitado, no nada más decir, hoy voy a mandar al Felipe Ángeles 100 vuelos de carga y de charter, y los charter en México son muy comunes. Berenice, son los vuelos que salen extras para eventos especiales que generalmente se suscitan tanto al interior de la República como en el extranjero. Son vuelos extras que salen de la programación normal de una aerolínea. Estos son los que quieren mandar al Felipe Ángeles, más los vuelos de carga. Sí, pero es una imposición. No les están dando la seguridad, insisto, no les están dando la seguridad de que puedan operar al 100% sin incidentes.
sin problemas, sin que se cause algún accidente. Lo hacen porque yo lo ordeno, porque yo lo quiero y porque yo lo mando. No debe de ser así, Berenice. Creo que falta mucho que aprender en torno a los aeropuertos que se están poniendo en operación en México. Lo más fácil es decir voy a construir, lo difícil es que ofrezca la seguridad y la atención que se merecen los usuarios, no solo los mexicanos, Berenice, sino también los extranjeros, claro, que entran y salen de nuestro país. Es un tema bastante delicado porque desgraciadamente pues no te lo toman a bien cuando la gente se queja, cuando la gente opina, cuando los medios de comunicación metemos las manos, no lo toman a bien. Para esta administración federal, lo que los medios de comunicación opinan son ataques, cuando también nuestra seguridad y nuestra vida está en riesgo, porque muchos de nosotros por cuestiones de trabajo tenemos que viajar en avión, desgraciadamente. Entonces, creo que tenemos la voz, voto, y creo que debemos ser responsables para decir, están haciendo malas cosas, están haciendo las cosas a capricho, al yo mando y eso es lo que yo ordeno, cuando esto, repito, puede ser severamente grave para los usuarios de las aerolíneas y de los aeropuertos en este país. Ojalá que a alguien se le prenda el foco y sea lo necesariamente inteligente para poner un alto a estos caprichos y estos abusos. Que sí, qué bueno, ya ir al aeropuerto, tiene que operar, estamos de acuerdo, ya no podemos hacer nada al respecto, ya están los aeropuertos, ya está Felipe Ángeles, qué bueno, pero ahora que lo hagan con profesionalismo, con seriedad y con responsabilidad, el echarlo a andar para que nosotros como usuarios pues tengamos la certeza de que hay seguridad y que no vamos a estar en medio de un accidente mortal como el que pudo haberse suscitado hace unos días, Bere. Sí, doctora, pues sí, bastante preocupante esto que está sucediendo con los aeropuertos en nuestro país. Así es, Bere. Y bueno, si me permites, pasando un poquito al Estado de México, te comento rápidamente, hace unos días el secretario general de Gobierno, Ernesto Nemer Álvarez, habló respecto al ataque que sufrió la Fiscalía, las oficinas de la Fiscalía en el sur, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en el sur del estado, y que desgraciadamente pues hubo vidas que lamentar. Berenice, este ataque fue perpetrado por células criminales que radican en aquella región de la entidad mexiquense. Y bueno, al respecto te comento que hace unos días el secretario general de Gobierno habló del blindar la zona sur del estado para evitar nuevos ataques y para evitar poner en riesgo a la población de la región. Para ello hay coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y por supuesto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía Mexiquense para poner en marcha este blindaje que hará uso de al menos 300 elementos que mandará a esa región la Secretaría de la Defensa Nacional para, insisto, Berenice, para evitar nuevos ataques. Pero la pregunta aquí es, ¿cuándo van a voltear las autoridades al Valle de México o al Valle de Toluca? Desgraciadamente, de enero a la fecha, Toluca, por ejemplo, que es la capital del Estado de México, no hay día, Berenice, en que no se encuentre un cadáver, no se cometa un feminicidio o no haya un secuestro o cualquier tipo de incidente. Desgraciadamente, no se voltea al Valle de Toluca, porque no únicamente es Toluca, también es Metepec, Sinacantepec, Almoloya de Juárez. Desgraciadamente, hoy por hoy le tiene el crimen organizado le tiene puesto el ojo a San Mateo Atenco, este municipio zapatero, y se han suscitado muchos incidentes graves. La violencia está a todo lo que da, Berenice, la inseguridad está a todo lo que da, y no hay día en que no se encuentre un cadáver, y no hay un día en que no se encuentre gente que fue torturada y asesinada, por supuesto, y ya es muy común encontrar tirado en la calle cualquier cadáver. No han volteado las autoridades a ver eso. El Valle de Toluca se ha vuelto de alto riesgo. Aquí a muchos se les ha olvidado que Toluca, que es la capital, pues es la sede de los tres poderes de la Unión. Berenice, no le están dando la importancia. Toluca, cuyo Palacio Municipal se encuentra exactamente enfrente del Palacio de Gobierno, a un costado el Congreso del Estado, por el otro lado el Poder Judicial, Berenice, y no le ponen atención como debe de ser. Imagínate, a mí me llama la atención que el gobierno del Estado, a través del secretario general de Gobierno, hablen de blindar el sur del Estado porque es altamente peligroso, pero el sur del Estado tiene siendo tierra de narcos.
o tierra de nadie desde hace muchísimos años. Sin embargo, hoy le prestan atención porque una fiscalía fue atacada, pero anteriormente, ¿por qué no han metido las manos? Lo hemos comentado en diversas ocasiones. ¿Por qué el gobernador no visita el sur del estado? ¿Por qué el secretario general de gobierno no visita el sur del estado? Porque es altamente peligroso. Y recientemente cambiaron al fiscal, ¿no, doctora? Es nuevo, el fiscal es nuevo, pero es exactamente lo mismo, Bere. La realidad es que hoy, como atacaron una fiscalía o las oficinas de una fiscalía en el sur del estado, entonces sí hay que blindar, entonces sí hay que proteger. Pero antes, la gente vive en zozobra en aquella región, la gente vive resguardada en sus hogares porque desgraciadamente son víctimas de secuestros, víctimas de cobro de piso, víctimas de tiroteos. Hay muchos fuegos cruzados, Berenice, en aquella zona, porque es tierra de nadie, es tierra de narcos. Eso lo sabe el gobierno, eso lo saben las autoridades, y hasta apenas el día de hoy están tomando cartas en el asunto porque hubo una fiscalía atacada y porque hubo bajas por parte de la fiscalía. De otra manera, no hubieran volteado. Ahora, ya voltearon, pues ahora concéntrense en el Valle de Toluca, que también se ha convertido en tierra de nadie. Berenice, los municipios están siendo de alguna manera afectados por el crimen organizado. Nadie dice nada. Imagínate si aquí donde está la sede de los tres poderes está como está en cuestiones de seguridad y de violencia. Yo te pregunto, ¿cómo estará el Valle de México con municipios como Nezahualcóyotl, Ecatepec, Los Chalcos? Es tierra de nadie, no voltean las autoridades, no hay políticas públicas que en verdad ofrezcan el combate a la delincuencia, al crimen organizado, a la violencia, a la inseguridad, que de verdad trabajen en contra de ello. No existen y desgraciadamente pues creo que eso no lo vamos a ver en esta administración que está próxima a concluir y donde las autoridades están más preocupadas por quién va a ser el candidato a la gubernatura del estado por parte del PRI que poner atención a lo que en verdad está sucediendo. Toluca, gobernada hoy por Raimundo Martínez Carvajal, que sale de la administración estatal, que él formó parte del equipo de Alfredo del Mazo, pues está durmiendo el sueño de los justos. Berenice, la realidad es que está encapsulado, como todos los que rodean a Alfredo del Mazo, son servidores públicos encapsulados y no se dan cuenta o no quieren darse cuenta o no quieren enfrentar el verdadero problema que estamos sufriendo en Toluca y bueno, en general en el Valle de Toluca. Así que eso sucede hoy por hoy en el Estado de México. Es un tema que se tendrá que seguir tocando, Bere, porque habla de salvaguardar la seguridad, la integridad de los mexiquenses y parece que es un tema que poco les importa a las autoridades. No hicieron caso omiso a lo que sucedió en Sultepec, estamos de acuerdo, pero la realidad es que todo el Estado de México está sufriendo por la delincuencia organizada y por el alza en la inseguridad y la violencia, a donde han perdido la vida muchísimas personas, unos inocentes, otros involucrados con el crimen organizado, pero al final son ríos de crímenes, son ríos de muertes, son ríos de feminicidios, son ríos de inseguridad y de sangre que estamos padeciendo en el Estado de México, Bere. Sí, doctora, y además este ataque directo a una fiscalía, pues parece ser pues una pues que puede ser como ya un tema de revancha, un tema de, o sea, ya a una pues, fiscalía con el crimen organizado no se sabe. Es una provocación, o sea... No se sabe. La realidad, Ver, es que desgraciadamente también tenemos que reconocer que muchos elementos, así sean de la Secretaría de la Defensa Nacional, así sean de la Marina, así sean de la Secretaría de Seguridad Ciudadana o de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, hay elementos que les sale más barato, y lo digo entre comillas, unirse o involucrarse en el crimen organizado que trabajar por el bien de los ciudadanos. Incluso se sabe o se dice que muchos elementos, muchos uniformados que siguen operando precisamente con el uniforme de la dependencia a la que pertenecen, pero rinden cuentas y son pagados por el crimen organizado. Entonces, no se sabe a qué pueda deberse este ataque, Berenice. Las mantas que fueron colocadas en diversos municipios de la región, pues hablan de la gente corrupta, supuestamente, de los elementos corruptos que son enviados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana a supuestamente resguardar la región, pero no se sabe. La realidad es que sí puede ser por ese lado que quieran acabar con los elementos corruptos, pero al final estos elementos corruptos son los que se unen al crimen organizado. Lo que sí es que
se espera que este blindaje, Berenice, que recién se autorizó, que recién se implementó en el sur de la entidad mexiquense, rinda frutos y que en verdad resguarden la seguridad de los ciudadanos que viven en aquella región. De otra manera, pues sería un gasto más y sería un tema de nunca acabar, porque no se ve por dónde puedan acabar de un solo golpe con el problema, con este problema tan grave de inseguridad que se vive en la zona y que se viene arrastrando por décadas. O sea, sí, no es nuevo, esto se sabe desde hace muchos años, pero pues nadie hace nada porque hay temor, son de alto riesgo los municipios, y me llamó la atención que ahora sí se pongan a trabajar en favor del sur del Estado de México, cuando por años, Berenice, se ha hablado de muertes, que son crímenes sin resolver y que nadie hace nada y que las autoridades no visitan, te repito, la zona por lo de alto riesgo que esta representa para las autoridades mexicanas. Habrá que esperemos la llegada de los 300 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y esperemos que lleguen a ser una verdadera limpia, o por lo menos que protejan a los ciudadanos, a los civiles que nada tienen que ver con el crimen organizado, y que se eviten tantas muertes que se han suscitado en los últimos años. Sí, así es, doctora. Doctora, pues ¿alguna otra cosa que desea agregar? Nada, Bere, muchísimas gracias. Yo te agradezco el espacio y el tiempo. Y bueno, le deseo a tu auditorio un muy buen provecho. Ya son las 3 de la tarde, así que en lo que tú terminas, por lo menos espero que tengan muy buen provecho y nos escuchamos próximamente. Claro que sí, doctora. Muchísimas gracias a usted. Y bueno, pues nos estamos viendo. Claro que sí. Gracias, Bere, que tengan buen provecho. Tarde. Gracias, buenas buen tardes. Provecho. Bueno, pues vamos a continuar con toda la información. En un ratito más vamos a tener una llamada con don Bobby Meléndez, don Roberto Meléndez. Vamos a platicar de esta situación que se está dando en temas de sistema financiero. Resulta que más de 6 millones de reclamaciones al sistema financiero mexicano. En un ratito más, nada más que nos indiquen, vamos a platicar con don Bobby Meléndez de este tema, que pues una situación más que se tiene que resolver en México. Y bueno, pues entre otros temas vamos a platicarles que el ministro Arturo Saldívar se reunió con internas, esto en Santa Marta, Acatitla, penal femenil de Santa Marta. Resulta que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, arribó al penal femenil de Santa Marta a las 10:32 de la mañana y bueno, pues acompañado de un discreto dispositivo de seguridad para reunirse con internas de este centro penitenciario que buscan una revisión a sus casos. Y pues cabe señalar que en este centro femenil, en este penal femenil, pues sí hay gente pues que está ahí muchas de las veces pues porque no contaba con un muy buen abogado, porque desde el inicio la carpeta de investigación no fue bien armada, en fin, una serie de quejas que ha habido a lo largo de muchos años con respecto a la actuación de los tribunales en México, en nuestro país, en esta capital. Y bueno, pues el día de hoy ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia se reunió con estas mujeres, que duró un poco más de 2 horas y pues después de eso realizó una conferencia de prensa y bueno, pues hizo este llamado a revisar estos casos y mencionó que estas cárceles están llenas de inocentes y de gente humilde que no tiene acceso a la justicia. Pues así está esta información. Y bueno, vamos a la llamada con nuestro compañero Bobby Meléndez. Muy buenas tardes, don Bobby, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Nos escucha? Sí, Bere, buenas tardes, a sus órdenes. Pues aquí para platicar de esta nota, más de 6 millones de reclamaciones al sistema financiero. Así es, efectivamente.
De acuerdo a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, el año pasado se recibieron más de 6,5 millones de reclamaciones, la mayor parte de ellas en contra de bancos. ¿Quién cree usted que encabeza la lista de bancos que mayor número de quejas tiene? Bueno. Sí, sí lo he escuchado, don Bobby. Yo le decía, ¿quién cree usted que encabece la lista de los bancos con mayor número de quejas? Ya sé. No ni necesita decirme. Bueno, los de la televisora. Así es, el Banco Azteca, le sigue Citibanamex, luego sigue el Banco Coppel. Entre los tres y obviamente otros bancos con menor importancia, reúnen casi 6 millones de quejas por abusos. Igualmente, la Conducef detectó en las sociedades financieras de objeto múltiple y sociedades cooperativas de ahorro y préstamos 14 cláusulas abusivas que ellos utilizan para defraudar a la gente. Entonces, es positivo la labor que está realizando la Conducef y sobre todo detectando, atendiendo las quejas de los usuarios que confían su dinero a este tipo de instituciones de crédito, a estas instituciones de ahorro, y luego esas a su vez utilizan mecanismos diferentes para lucrar con el dinero de la gente que confía en ellos y que oportunamente son sancionados por las autoridades competentes. En total se recibieron poquito más de 6,600,000 quejas contra ese tipo de empresas, y repito, sobre todo bancos y también otras instituciones financieras, las cuales están bajo observación por parte de la Conducef. El Banco Azteca recibió 1,117,138 quejas, mientras que Citibanamex 960,000 y 436,000 el Banco Coppel. Las autoridades de la Conducef solicitan al público en general tener confianza y también denunciar cuando sean objeto de abusos, sobre todo también por parte de aseguradoras, entre ellas MetLife, Citibanamex, Seguros GNP y otras que se han acreditado, luego utilizan diversos métodos para negarse a pagar a las personas que han sufrido daños y que tienen sus bienes asegurados, sobre todo lo que se trata de vehículos. Entonces, la Conducef está muy pendiente y atenderá a las quejas que sean presentadas con la seguridad de que ellas se resolverán conforme a la ley. Don Bobby, pues aquí, miren nada más, 14 cláusulas abusivas para cometer irregularidades. Es decir, usted va al banco y dice, bueno, pues quiero abrir una cuenta, a lo mejor tengo un dinerito extra y quiero guardarlo a plazo fijo, y resulta que cuando usted lo quiere sacar, pues o ya le quitaron comisiones o alguna cosa de esas que sucede. Son las famosas letras chiquitas, Beren. Y sí, también sí. El contratante no tenemos luego la atención, no nos detenemos a leer las famosas letras chiquitas. Las letras chiquitas. De los problemas. Bueno, yo si no llevo lentes, no voy a leerlas. O nos da un poquito de flojera a veces. Bueno, aún con lentes luego no lo hace uno por la premura del tiempo. O hay que llevar lupa. O hay que llevar lupa, exactamente. Ajá. Entonces, ellos utilizan todo tipo de mañas, sí, para cometer este tipo de delitos, que obviamente causa pérdidas a los particulares por miles de millones de pesos. Pero qué bueno que la Conducef está tomando cartas en el asunto, y pues obviamente eso es en favor de todos aquellos que contratan créditos
También hay que tener muy presente, muy pendiente, de que muchas sociedades financieras de objeto múltiple son su identidad son suplantadas y constantemente la CONUCEF está detectando este tipo de empresas que suplantan la identidad de las verdaderamente constituidas y a través de supuestos préstamos llegan a cometer abusos en contra de los clientes, también por varios millones de pesos. Pues cuando hay algunos préstamos y estas comisiones exageradas, ¿no? Sí, que usureras. Antes del préstamo, a ver, ¿cuánto va a pedir? Pues que 20 millones, por decir una cifra así. Pues sí, pero sí se le consiguen, pero debe de hacer un depósito de 5 millones o 2 millones. Cuando están suplantando la identidad de la empresa original, de la empresa que está debidamente registrada, y estos aprovechan ese tipo de acciones ¿para qué? Para lucrar y sacar dinero antes de que le hayan conseguido el préstamo. Ya le sacaron cuando menos 10,000, 20,000, 50,000 pesos. Una vez hecho esto, pues desaparecen y difícilmente vuelven a encontrarlos, ¿no? Sí, bueno, y aquí ya hemos... Ese tipo no dé un solo centavo hasta no estar seguro de que ese préstamo será legal y se está siendo tramitado y tendrá efectos positivos para usted. De lo contrario, no entregue un solo centavo de adelanto, porque no se le va a cobrar nada. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, porque muchas veces la gente mayor invierte sus ahorros en ese tipo de casas y que resulta que fueron esquilmados y se queda sin nada, algo que consiguió con muchos años de trabajo, se queda sin un solo centavo y de hecho la miseria, mientras los rivales ya se dieron a la fuga, y todo ello por no solicitar asistencia a la comisión, a la CONUCEF, la que está abierta, según ellos, los 365 días del año para atender cualquier queja o cualquier solicitud. Así es, don Bobby, pues ahí a quienes nos están viendo en estos momentos, pues sí hay un lugar donde se les pueden atender su queja y este es la CONDUCEF. Si usted está sufriendo de algún abuso y bueno, sobre todo de estas empresas que bueno, no es la primera vez, don Bobby, Azteca, Citibanamex y Coppel, pues basta ver cómo es que pues estos créditos que ofrecen de pronto se convierten en deudas del doble o el triple de lo que la gente requirió. Te voy a precisar bien el número de reclamaciones o quejas que hubo. Fue un total de 6,618,619 quejas. No, pues es muchísimo, muchísimo. No es una cifra menor. Sí, estas empresas y además otro tema que hay que resaltar, pues que esta CONDUCEF ojalá ya fijara de hecho me parece que Banjico tiene fijo el cobro de las comisiones que se prestan, ¿no, don Bobby? Y de pronto parece ser que no se respetan, estas empresas se van al doble. Así es. O saca un crédito en algún banco de esos, se sabe de cuáles, y termina pagando lo triple. Entonces hay que ver eso porque la verdad afecta muy seriamente la economía de mucha gente. Y denunciarlo oportunamente, ¿no? Sobre todo. Así es, don Bobby, hacer estas denuncias, la denuncia correspondiente a esta institución, CONDUCEF. Y bueno, don Bobby, ¿tiene algún otro tema del que nos quiera platicar el día de hoy? Hoy allá en San Luis Potosí, elementos del ejército mexicano y de la policía estatal encontraron 2 camionetas con reporte de robo. Por aquí lo interesante es que en esas camionetas había armamento
había un dron con cámaras de televisión y video, había armas largas, había muestras de drogas, había ponchallantas, había chalecos antibalas, equipo táctico. Entonces, no hay detenidos todavía, porque se presume que los conductores o quienes viajaban en las dos camionetas, al percatarse de la presencia de los militares y de la policía, abandonaron las camionetas y se dieron a la fuga. Sin embargo, los elementos, los militares y los policías estatales realizan operativos en diversos municipios de potosinos, entre ellos Villa de Arista, donde se presume podrían estar los delincuentes que abandonaron el arsenal, las muestras de droga, el dron y otro, sobre todo granadas de fragmentación, las cuales otra vez se han vuelto de moda por parte del crimen organizado para atacar a sus enemigos. En este caso, en este hecho, no hubo enfrentamientos, afortunadamente, y por consiguiente, pues obvio, no hubo bajas, pero están localizando a los presuntos responsables. ¿Y ya encontraron los vehículos, don Bobby, que se robaron? Los vehículos están asegurados y en ellos se encontraron todo lo que le dije, el arsenal, entre ellos un rifle de asalto, calibre 162, mejor conocido como cuerno de chivo. Encontraron también un dron equipado con cámara fotográfica y de video. Encontraron cientos de cartuchos útiles y diverso material, también como muestras de droga, por lo que también se presume que podrían estar vinculados con el narcotráfico en pequeña escala, fueron a San Luis Potosí a establecer contacto con narcomenudistas para ofrecerles a la venta todo tipo de droga. Eso es lo que tengo de momento, Beren. Muchísimas gracias, don Bobby, por la información. Le agradezco mucho, que tenga muy bonita tarde y buen provecho. Estamos pendientes. Gracias, un abrazo, hasta luego. Bueno, pues vamos a continuar con la información del día de hoy. Resulta que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos retiró avión de México. En este avión usado en operativo contra el Chapo, pues resulta que Estados Unidos ya se lo lleva. En la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, conocida por sus siglas en inglés como la DEA, ha dejado de estacionar un avión en México para operaciones antinarcóticos. Y bueno, por primera vez en décadas, después de que funcionarios mexicanos les quitaran este espacio de estacionamiento, pues retiraron este avión. Pues ahí está pues parece ser que esta medida pudiera tomarse o significar un nuevo golpe a la cooperación conjunta contra el narcotráfico que se ha desgastado en los últimos años. Y bueno, pues la DEA ha tenido siempre su propia aeronave. Se estacionaba en Toluca, muy cerca de la Ciudad de México, al menos desde 1990, para llevar a cabo misiones contra los cárteles de la droga. Se transportaban agentes estadounidenses y unidades de élite mexicanas para supervisar operativos que se debiesen realizar con rapidez dentro de nuestra nación. Y pues no, este avión
actual un King Air de doble turbina con capacidad para 10 personas, desempeñó un papel clave en la captura de algunos capos de la droga, estos capos los más poderosos del mundo, y se utilizó en operativos contra el ex jefe del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. Y bueno, también sirvió para maniobras de la DEA en Centroamérica. Y bueno, pues de acuerdo con funcionarios del gobierno estadounidense y 2 fuentes de seguridad familiarizadas con este tema, el avión ya fue trasladado a Texas. Estos informantes pidieron el anonimato por no estar autorizados para hablar de este tema. Pues esto parece ser que hará que las cosas se detengan. Dijeron: no podemos atravesar partes de México, es demasiado peligroso, dijo una de estas fuentes de seguridad familiarizada con las operaciones de la DEA. La DEA declinó hablar sobre el tema. La Fiscalía General de la República no ha dado respuesta a la solicitud de información de estos comentarios. Y bueno, lo que es cierto es que el retiro de esta aeronave pues pudiera representar pues menoscabar estos esfuerzos de los Estados Unidos para combatir a los grupos del crimen organizado dentro de México, y pues se puede correr el riesgo de retrasar las extradiciones de capos de alto rango. Y bueno, pues se informó en el mes pasado, que México disolvió el año pasado una selecta unidad antinarcóticos que durante un cuarto de siglo trabajó mano a mano con la DEA para combatir a los cárteles. A pesar de la fuerte reducción de la cooperación antinarcóticos, algunos funcionarios estadounidenses afirman que ha mejorado desde la ruptura casi total que se produjo en octubre de 2020, cuando las autoridades estadounidenses arrestaron al ex jefe del ejército mexicano, Salvador Cienfuegos, por haber recibido presuntamente sobornos del cártel de la droga. Y pues el uso de este avión se ralentizó en 2012, después de que la Secretaría de la Defensa, que controlaba el espacio aéreo y a la que pertenece el ejército, comenzara a exigir una solicitud por escrito al gobierno de los Estados Unidos 2 semanas antes de cualquier vuelo. Imagínense usted estar solicitando pues 2 semanas antes de realizar un vuelo la autorización. Pues esto hizo que muchas misiones fueran inviables debido a la necesidad de flexibilidad y rapidez. Esto fue lo que dijo la fuente de seguridad. Pero las apelaciones de la DEA a la Cancillería mexicana pues no funcionaron. Esta aeronave prácticamente quedó paralizada. Por lo tanto, bueno, pues hace aproximadamente un mes la DEA trasladó el avión después de la Fiscalía General de la República pidiera a esta agencia que se renunciara a su espacio de estacionamiento en su hangar en el aeropuerto de Toluca. Pues así las cosas. Este avión tenía un valor incalculable para nuestras misiones. Esto dijo Leonardo Silva, un antiguo agente de la DEA que presentó sus servicios en México. Es muy importante que la DEA pueda funcionar eficazmente en nuestro país, en México. Y bueno, pues así, pues 2 pilotos de la DEA en estado de alerta en todo momento. El avión también ha sido fundamental para rescatar agentes estadounidenses que se enfrentaban a amenazas de muerte, como en el 2011, cuando cárteles de los Zetas en el centro de México mató a un agente de Estados Unidos. Y bueno, pues
Resulta que estos aviones, pues este avión pues se volvió prácticamente obsoleto, estaba prácticamente detenido, parado en este aeropuerto de Toluca, pues ya les mencionaba, debido a este nuevo requerimiento que había impuesto el gobierno mexicano, de que si lo necesitaban tendrían que hacer la solicitud para utilizar el espacio aéreo, dos semanas antes se volvió inviable utilizarlo. Pues ya se lo llevaron, ya no está en nuestro país. Y bueno, en otros temas, resulta que las oficinas de la ONU condenan asesinato de estas periodistas Yesenia Moginedo y Sheila García. Pues las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Entidad para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres condenaron estos asesinatos de las periodistas Yesenia Moginedo Falconi y Sheila Joana García, cuyos cuerpos pues fueron encontrados el pasado lunes en el estacionamiento de una tienda de autoservicio de la colonia Cerro Alto en Cozoleacaque, Veracruz. Guillermo Fernández Maldonado, representante en México de la ONU y para los Derechos Humanos, destacó que las dos comunicadoras más el periodista Luis Enrique Ramírez Ramos, hace apenas pocos días, pues perdían la vida, genera consternación y honda preocupación, pues refleja la gravedad del contexto de inseguridad y violencia que se está generando en contra del trabajo periodístico en nuestro país. Y pues urgió al gobierno mexicano, a las autoridades, para que adopten las medidas oportunas, efectivas, para cumplir con su obligación de garantizar la protección y seguridad de las personas que ejercen el periodismo frente a cualquier posible amenaza, amedrentamiento o agresión. Pues así es este llamado que hace las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Pues parece ser que no se ha dado ninguna alternativa que genere resultados y que evite la muerte, el asesinato de periodistas, de defensores de los derechos humanos en nuestro país. Lamentable. Pues esta es la información que tenemos respecto a este caso de Yesenia Moginedo y Sheila García. Bueno, el día de ayer pues se dio a conocer que se estaban haciendo las indagatorias correspondientes para dar con los responsables de este terrible asesinato. Y bueno, pues cambiando de tema y ya a punto de despedirnos, pues resulta que China bloquea el acceso a Wikipedia México para ser observadora en la OMPI. China bloqueó los capítulos Wikipedia México, Francia, Alemania, Italia, Suecia y Suiza para ser observadora del Comité Permanente de Derechos de Autor y Derechos Conexos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en la reunión organizada el lunes 9 de mayo por dichos organismos. La OMPI es el organismo especializado de las Naciones Unidas que determina las políticas globales de derechos de autor, patentes y marcas. Y bueno, pues está conformado por representantes nacionales, organizaciones intergubernamentales y gubernamentales. Y bueno, pues resulta que China dificultó el ingreso de esta organización de Wikipedia a la OMPI. Y no es la primera vez que sucede, también sucedió en el 2020 y 2021. Pues el argumento es que la Enciclopedia Libre y proyectos y Wikipedia en general se basan en políticas abiertas y flexibles para los derechos
de autor. Pues bueno, así está la información del día de hoy. Ya nos despedimos. Le enviamos un cordial saludo a nuestro presidente editor, el doctor Naim Libiencawi, por supuesto a nuestra directora general, la doctora Karina Rocha Priego, quienes hacen posible que estemos todos los días aquí con ustedes. Gracias a la producción, a Tania, gracias a Raúl, a don Bobby, y bueno, pues nos vemos por acá el día de mañana en el mismo horario, 2:30 a 3:30. Que tenga buena tarde y buen provecho.